esta preciosa tarde. Amén, aleluya. Libro de Juan, Gloria a Dios. capítulo número 6. Abrimos la escritura y mientras la abrimos, damos una cordial bienvenida a mi hermana Clarita. Amén. Le regalamos a Jesús una ofrenda de palmas, pero todos, ¡vamos! Palmas al Señor por la bienvenida. A cada uno de los que estamos aquí, todos somos ya de casa. Gloria a Dios. Voy a leer con usted un versículo mientras todos se preparan. Y si gusta se pone de pie solo en reverencia a la palabra de Dios que se va a leer. Los jóvenes a su clase, los niños a su clase y usted los adultos, aquí vamos a tomar una enseñanza. 6, solo un versículo. Voy a tratar de que cada uno de nosotros podamos digerir o entender esta porción de la palabra de Dios. Mire lo que dice la Biblia. 6:45. Leo la palabra. Mientras usted lo encuentra, le regalamos un minuto para que lo encuentre y luego la vamos a leer. La leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. ¿Quién me cierra por favor la puerta? ¿Dónde está mi hermana Lidia? Por motivo del ruido, yo quiero que en esta tarde Gloria a Dios. podamos Aleluya. elaborar bien esta porción, porque quiero hacer una dinámica. Gloria a Observe Dios. lo que dice el versículo 45. Escrito está en los profetas. Oiga lo que está escrito ya. Y serán todos 6:45. enseñados por Dios. Amén. Oiga eso. Aleluya. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Tome su lugar. Gloria a si es tan Dios. amable. Bienvenida, mi hermana Sara. Gloria Oiga a Dios. esto. Aleluya. Lo voy a volver a leer porque es sumamente importante. Voy a hacer preguntas Gloria a Dios. para cada uno de los que estamos aquí. Aleluya. Escrito está en los profetas, hablando profetas mayores y profetas menores en el Antiguo Testamento. Hay un fundamento y una base. Está escrito. ¿Qué es lo que está escrito? Y serán todos enseñados por Dios. Dios Padre es un maestro. Amén. Y Dios Padre enseña Aleluya. personalmente a sus discípulos, Gloria al Señor. a sus hijos, Aleluya. a sus hijas, Gloria a Dios. a sus siervos, a sus siervas. Oiga esto. Escrito está en los profetas. Y serán todos enseñados por Dios. Usted va a ver un punto allí. Ese punto significa que todos aquellos que tienen disposición de corazón van a recibir una enseñanza directa de Dios. Y como simiente de Dios que son, van a manifestar que han sido enseñados por Dios. Amén. No Gloria a dice Dios. por el pastor, ni por el profeta, ni por el apóstol. No. Aquí es directo el asunto. Pero oigan lo profundo de este versículo. Así que todo aquel que oyó al Padre, oigan, y aprendió de él, viene a mí. Aleluya. ¿Quiénes son los que van a venir a Jesús el Cristo y lo van a recibir como Señor y como Salvador de sus vidas? ¿Quiénes son? Los que aprendieron del Padre. ¿Quiénes son los que no vienen a Jesús?
los que no aprendieron del Padre. Entonces hay una escuela de Dios donde Dios es Padre y donde Dios ha enseñado a su simiente. Pero oiga esto. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de Él, viene a mí. Nosotros como hijos de Dios estamos aprendiendo todavía de Dios. 28 años que el Señor ha regalado en mi vida de estar en sus caminos y me llamó al ministerio. Le decía yo ayer a Jonathan en la tarde que apenas voy a empezar con la A, porque si Jesús, siendo Jesús y siendo Dios, se preparó 30 años para poder ejercer un ministerio de 3 años y medio, hermano, y era Jesús. Quiere decir que el ministerio, quiere decir que el llamamiento, quiere decir que el servirle a Dios es algo profundo, es algo fuerte. Por eso va a haber gente que no quiere servirle a Dios porque no ha aprendido de Dios. Oiga esto, óigalo despacito. La palabra de Dios tiene muchas cosas escritas como enseñanzas profundas de parte de Dios para cada uno de nosotros, los que hemos aprendido de Dios. Pero el propósito de la enseñanza es que aprendamos de Dios y que pongamos en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Si yo estoy en el primer grado, no me van a pasar al segundo si no paso. Me van a hacer examen, me van a hacer prueba. No voy a pasar al tercero ni al cuarto si no me hacen examen, si no me hacen una prueba y no paso. Aleluya, sí, hermano. Ahora, si yo estoy en el primer grado, voy a estar un año. ¿Qué voy a aprender? Porque supuestamente al año tengo que pasar al segundo, aunque sea de sazón, con 6, pero tengo que pasar. Si ya tengo 3, tengo que estar en el tercero. ¿Qué le parece que hay ancianos de 83 años que están tomando clases de primaria durante la noche? ¿Sabe por qué? Porque no pasaron. ¿Sabe por qué? Porque no estudiaron por X o Z razón. Entonces, ¿qué aprendieron? Que necesitaban aprender y que no hay edad para aprender. Y aún a los 89, 90 años hay gente que se ha recibido de abogado, de médico, juez federal, juez estatal. ¿Por qué? Porque se han propuesto aprender. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender. No solo aprender, tenemos que poner en práctica la palabra de Dios en nuestra vida. Pero oiga esto, por favor, yo le voy a hablar con todo mi corazón. Yo voy a ser honesto conmigo mismo, con Dios y con ustedes. La mayoría de las veces olvidamos o pasamos por alto, usted y yo, la palabra de Dios. Pero si aprendemos de Dios y ponemos en práctica, oiga esto, lo que aprendemos será de mucha bendición para nuestras vidas. La enseñanza es un aprendizaje que empieza aquí. Por eso le decimos, cuando va a orar, cierre sus ojos, entre en el Espíritu, alabe y adore. Por eso predicamos
y enseñamos la palabra, porque entra por el oído. Y la palabra de Dios jamás va a salir por el otro, porque tiene planes y propósitos. Cuando usted escucha palabra de Dios, algo va a hacer el Padre en usted. Pero la palabra entra por los sentidos naturales y entra primero por el cerebro. Entra por la mente. ¿Por qué cree que la Escritura dice, aún Jesús, Antiguo y Nuevo Testamento, dice, amarás a Dios con toda tu mente? Entonces la palabra de Dios, hermano amado, el aprendizaje empieza en nuestro cerebro, empieza en la mente, pero de allí tiene que ser procesado. ¿Para qué tiene que ser procesado? Para que la palabra baje de la mente al corazón. ¿Por qué tiene que bajar de la mente al corazón? Para que esto se convierta en una realidad de Dios en nuestras vidas. Es muy importante que la palabra de Dios, tinta y papel, llamada logos, escrita, se convierta en rema. Es decir, en vida. El evangelio, el reino de los cielos, se tiene que experimentar. No podemos ser nosotros, hermanos, espectadores. Aleluya. A todos los que llama a Dios es porque les hace un llamamiento. Han escuchado al Padre una enseñanza y la han aprendido y recibido y vienen a Cristo Jesús. Y cuando vienen a Jesús es porque han sido enseñados por Dios. Y cuando hemos sido enseñados por Dios, esta palabra se convierte en vida y vamos a conocer a Dios con todo nuestro corazón. Me gustaría hacer una dinámica, pero no voy a poder por motivo del tiempo. Si yo le preguntara a Jonathan cuántos años tiene en el evangelio, me podría decir 18, 20, 30. Nací en un hogar cristiano, donde desde pequeño me enseñaron la palabra. Si le pregunto a Manuel, a Enoch, a Donachi, a cada uno, ¿cuántos años tiene? 15. ¿Qué ha aprendido de Dios en 15? Manuel, 40. ¿Qué ha aprendido usted de Dios en 40? Enoch, ¿cuántos años tiene en el evangelio? 15, 20, 30. ¿Qué ha aprendido usted en 30 años de Dios en el evangelio? Ramoncita, ¿cuántos años tiene en el evangelio? 30. ¿Qué ha aprendido usted de Dios en el evangelio? Dimas, ¿cuántos años tiene en el evangelio? 4, 5. ¿Qué ha aprendido de Dios en 5 años? Nadie mejor que usted se conoce. Mire, no me gusta dar ejemplos personales, pero a mí el Señor me llamó a los 7 días de convertido. A los días. Sentí un fuego, sentí una pasión, sentí una necesidad de predicar la palabra. Y ahí voy con la Biblia, hermano, y con trataditos de parte de Dios, con un ardor en mi alma y en mi corazón a compartir la palabra de Dios. ¿Sabe cuál era el mensaje que yo tenía? Jesús te ama. ¿Qué? Jesús te ama. Te invito a la iglesia. Como no sabía nada de la Biblia, yo les decía, Jesús te ama, te invito a la iglesia. Porque había sentido un llamamiento, porque había agradecimiento, porque le había dicho al Señor, yo sin haber leído jamás en toda mi vida la Escritura, le había dicho yo al Señor, heme aquí, hermano, heme aquí, Señor. Después de llorar 2, 3 horas allí en el piso, hermano, después de derramar mi alma y de estar delante de la presencia del Dios verdadero, viene Dios a mi vida y tengo un encuentro con Él personal, individual, en donde Dios, hermano amado, me levanta y me dice, ve a casa y siéntate allí. Y empiezo a analizar mi vida y a entender y a comprender el verdadero significado de la vida, y empiezo a ver cómo la mano de Dios me había arrancado el reino de las tinieblas y cómo, siendo hijo de las calles, hermano, me había el Señor convertido en hijo de la gracia.
experimento la gracia y la misericordia y mis ojos son abiertos. Siento el amor de Dios y respondo a un llamamiento. Hay gente que tiene 5, hay gente que tiene 10, hay gente que tiene 15. No conocen el propósito, el llamamiento de Dios. Es más, no le sirven a Dios. Es impresionante. ¿Sabe por qué? Porque la pregunta es: ¿qué hemos aprendido de Dios? ¿Qué hemos aprendido de Dios? Ahora, oiga esto. Quiero que veamos la importancia de el aprendizaje. Libro de Hebreos, capítulo número 5, versículo número 8. ¿Podrá alguien decir en esta tarde gloria a Dios? Aleluya, gloria a Dios. Gloria Hebreos a Dios. 5, 8. A ver, en voz alta, Y dinámica. aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Ya está como yo le digo. Amén. Gloria a Dios. 5:8. Aleluya. ¿De quién está hablando ahí la Biblia? Jesús. ¿Cuántos están conmigo? Amén. Gloria a Dios. Oiga esto. Oiga. Y aunque era hijo, ¿de quién era hijo Jesús? Del Padre. Padre. Correcto. Y aunque era hijo, por lo que padeció, ¿qué sucedió? Ascendió obediencia. Le voy a leer una versión para que lo entendamos mejor. Oiga esto. Oiga esto. Las Américas. Oiga esta versión. Ojalá sea esa. Pero oiga lo que quiere decir este versículo. Pero hijo, y todo como era. ¿Sabe usted que jamás ha habido un ser humano tan exquisito, tan perfecto, tan sublime, tan dulce como Jesús? Jamás. Aleluya. Dice la Escritura que Él es distinguido entre 10,000. Hermano, Él es el deseado de todas las naciones del mundo. ¿Cómo será Jesús? Lo anhelamos y lo deseamos para alabarlo y adorarlo. Es que cuando vemos su hermosura, no nos queda otra nada más que llorar y decirle cuánto lo amamos. Aleluya. Oiga esto. Pero hijo, y todo como era, aprendió en la escuela del dolor. Gloria. Oiga eso. Oiga, ¿qué aprendió Jesús en la escuela del dolor? Lo que cuesta obedecer. Gloria a Dios. Aleluya. Si Jesús, siendo Jesús, miren todo lo que tuvo que pasar para aprender. Una pregunta: ¿será que necesitamos nosotros aprender? Amén. Ahora, los que estamos aprendiendo, vamos a regalarle a el maestro de maestros, a Dios pero recio. Vamos a darle a los que estamos aprendiendo, ¡gloria a Dios!, una ofrenda de palmas. Aleluya. Aprendió en la escuela del dolor. Aleluya. Hay gente que dice ay, como Job. Y cuando usted y yo digamos ay, la Biblia dice que es justo y necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos. No hay dolor, no hay pruebas, no hay tribulaciones, no hay oposición, no hay conflictos. No vamos a poder entrar al reino de los cielos. Nos tienen que procesar. Cuando no entendamos, volteemos hacia adentro y nos vamos a dar cuenta que Dios todo lo que hace lo hace perfecto, y que por alguna razón nos pasan por donde Dios nos tiene
que pasar. Mire, uno de los mayores problemas que tuvo Dios Padre con Israel es el siguiente. Dios les enseñó, les dijo: yo soy su Dios. Yo les voy a enseñar a adorarme. Yo les voy a enseñar a servirme. Yo les voy a enseñar a que ustedes me amen con todo su ser. Pero les voy a enseñar en las partes que necesitan ser aprendidos. Ustedes, enseñados. Mire, Deuteronomio capítulo 14. Vea cómo Dios trató con Israel. Y mire lo que constantemente el Señor recriminó en la vida de Israel. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Versículo 22 y versículo número 23. Por favor, 2, 23. indefectiblemente. Aquí está nos. ¿Qué quiere decir indefectiblemente? ¿En qué? Indefectiblemente. Que no hay defecto. Sin defecto. Que no hay defecto. Independientemente. Independientemente. O sea, ¿Qué versículo? sin. Defecto. Oh, es que no lo ha leído. ¿Qué versículo? 14, versículo 22, capítulo 14 de Deuteronomio. ¿Alguien tiene otra versión, hermana Mercedes? Las Américas. No tiene. ¿Quién más trae? A ver qué dice la Biblia de las Américas. Oiga esto. 14:22. 14, 22. Diezmarás. No, léame el 22 primero antes de diezmar. Pero ¿cómo dice la primera porción? Diezmarás. Sí, 22 es. Dice así, la primera parte del 22. ¿Y qué más continúa? Para ver cómo traducir indefectiblemente. Diezmarás fielmente todo el Ah, ahí está. de tu cementerio. Sí, pero antes del diezmo. Ok. Dice Dios, fielmente. Fielmente. ¿Qué? Diezmar. Al pueblo de Dios se le debe enseñar a diezmar y ofrendar. Es sano, pero es una porción fuerte y delicada porque toca las finanzas. Y cuando toca las fibras del corazón, si no hay amenes, van a ver, ¡ay! ¿Por qué? Gloria a Dios. Porque hay gente que no tiene orden, que no tiene educación. Aleluya. Hermano, qué impresionante es cuando se habla de dinero. La atmósfera, el ambiente cambia. Todo porque qué bonito en el espíritu, alabando y adorando. Y de pronto, dinero. ¡Ay, hermano! Vea lo que dice Dios a Israel. Fielmente, sin discusión alguna, diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. ¿Tienes fuente de ingresos? Sí. Dios te dice, diezma. Hermano, observa el 29. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite. Y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas. ¿A qué? A temer a Jehová tu Dios. A temer Siempre. a Jehová tu Dios. En veces, Todos los días. Siempre. todos los días. Aleluya. Dijo mi Gloria a Dios. hermano, disculpe, ¿será que tengo que diezmar? Porque voy a orar a ver qué pone Dios en mi corazón. Le dije, no vaya tan lejos, lea la escritura. ¿Qué dice la palabra? Malaquías 3:10. Traigan. Otro hermano dijo, mira qué bonito. Yo me hice miembro de la tarjeta de oro y mi dinero lo estoy mandando a Alma Visión, dijo, porque ahí se ganan las almas. Otro dijo, yo el diezmo que agarro lo comparto entre mis hijos. Otro dijo, yo el diezmo que agarro de mi fuente de ingresos, estoy hablando con los que tienen fuente de ingresos, lo envío a Israel porque es el pueblo de Dios. Qué bonito, ¿eh? Gloria a Dios. Aleluya. Yo, fíjese que miré un programa en la televisión y me hice miembro del fulano de tal, y allá lo estoy mandando, hermano. ¿Qué piensa? ¿Ha leído la escritura? Usted no puede venir a comer al Denny's y se sale y va y paga el McDonald's. ¿Verdad que no? Usted tiene que entender y comprender que Dios es un Dios de orden y que Dios le enseña a usted a dar. Es un principio establecido, porque dando es como se recibe. Dios le enseña a sembrar, Dios le enseña a dar, Dios le enseña a diezmar y ofrendar. ¿En dónde lo debe hacer? Donde está alimentándose.
donde Dios le está bendiciendo y donde le da palabra, donde lo está cambiando y transformando y donde usted tiene un principio establecido por Dios. ¿Será correcto decirle eso a la gente? Claro. Usted ve que no tenemos la doctrina, hermano amado, errónea de la prosperidad de 100 y le van a dar $100,000. Y el que dé una ofrenda de esto. No. Enseñamos las escrituras correctamente en base al escrito cuando es justo y necesario. Pero hermano, esto lo tiene que enseñar Dios. Ahora, choca con mucha gente que tiene tiempo en el Señor porque estamos hablando de finanzas. Estamos hablando, hermano amado, de que cuando Dios enseña a la gente a diezmar, es porque Dios quiere que la gente aprenda. ¿A qué? A temer a Jehová, Amén. su Dios, todos los días de su vida. Aleluya. Entonces no son las finanzas, es algo más que las finanzas. Pero las finanzas van a hablar, porque hermano amado, es un mensaje poderoso. Que silencio. Gloria a Dios, aleluya. ¿Será que el diezmo y la ofrenda son porciones bíblicas de la palabra del Señor para el pueblo de Dios? Amén. Gloria a Dios. ¿Será que podemos darle una ofrenda de palmas a Dios que nos pide Aleluya. diezmos y ofrendas? Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Ahora, oiga esto. Esto que acabo de leer significa que lo primero que se debe de aprender es el temor. Qué difícil es el temor a Jehová. Deuteronomio, aleluya, Gloria a Dios. capítulo 17. Yo no sé por qué estoy Gloria a leyendo Dios. esto. Gloria a Dios. Tal vez haya alguien que no Aleluya. diezma. No ha aprendido, tal vez puede hacerlo con libertad si usted desea, por supuesto. Si no, tranquilo, Dios es el que enseña. Oiga esto, oiga esto. Deuteronomio capítulo 17, versículos 18 y 19. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Está hablando de las porciones de los levitas. Versículo 18, 19. Y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová, su Dios. Entonces hay que leerlo. Hay que leer la escritura para aprender a temer a Jehová, nuestro Dios, para guardar, no solo aprender. Y que ir a la práctica. Hay que ir a la dinámica. Oiga, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos. ¿Para qué se nos predica y se nos enseña? Allí dice, para ponerlos por obra. Deuteronomio capítulo 31. Uy, uy, uy. Gloria a Dios. Uy, uy, uy. Aleluya. 31. Amén. Oiga esto. Óigalo despacito. Para los siervos y las siervas, los obreros. Oiga. 31:11. Y cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová, tu Dios, en el lugar que Él escogiere, ahí está una coma, a donde Dios lleve a su pueblo, sea aquí, sea en otro campo, sea en otra porción, sea a donde Dios le lleve, va a convocar al pueblo. Leerás esta palabra o ley delante de todo Israel, a oídos de ellos. Versículo número siguiente, 12. Harás congregar al pueblo varones y mujeres y niños. Mira, está el niño, aquí está. Gloria a Dios. Oiga. Aleluya. Y tus extranjeros que anduvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman. ¿Ya miró tres cosas? Fíjense que yo sería sarcástico si preguntara:
Levante la mano los que diezman. Escúchame. Levante la mano los que no diezman. Sería yo malo, porque avergonzaría a la gente. Eso no lo puede hacer uno. Está prohibido por Dios. Pero para el pueblo, oiga esto. Oiga, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y aún tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que, oiga esto, oiga, ¿qué más? Aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. Nada de que una, nada de que dos. No. 3 cosas. 3. Es justo y necesario. Oiga. Aprendan y teman a Jehová vuestro Dios. ¿Cómo vamos a temer a Jehová vuestro Dios? Aprendiendo con la palabra. Aprendiendo con la palabra. Pero ahorita nos acaban de decir, diezmando. Escucha. Oh. Oiga, Amén. aprenda. Gloria a Dios. Yes. Amén. Hermano, estos mensajes son muy fuertes Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. por la mentalidad. Pero si usted puede decir todavía, Gloria a Dios. gloria a Dios. Amén. Gloria a Oiga Dios. lo que dice aquí al final. Y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Isaías capítulo número 1. Vamos a ver Aleluya. el tema Gloria a que nos Dios. corresponde en esta tarde. Ya se acabaron las alabanzas. Gloria a Dios. Aleluya. Yo sé que aquí Aleluya. hay gente que diezma y ofrenda. Isaías 1. Isaías capítulo 1 versículo 17. Y los que no, tranquilo, Dios enseña despacio al tiempo del Señor, porque no es otra cosa nada más que una enseñanza. 1:17. Oiga lo que le dijo el Señor Gloria a Dios. a una nación llamada Israel. ¿Qué le dijo el Señor? 1:17, en voz alta. Aprended. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, Aprender a hacer dice Jehová. ¿Cómo dice ahí? Aprender a hacer el bien, buscar la justicia, reprender al opresor, defender al huérfano, abogad por la viuda. ¿Cómo se reprende al devorador? Qué terrible. Y reprenderé al devorador por vosotros. Pero oiga, aprended a hacer el bien, es decir, a temer a Jehová, a buscar el juicio, a restituir al agravado. O sea, está poniendo en obra la palabra. Oiga, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Y luego dice el Señor, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dios nos invita a ponernos a cuentas. Pero oiga esto, si vuestros pecados fueren como la grana, un rojo fuertísimo, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, un rojo encendido, vendrán a ser como blanca. Qué terrible es aprender de Dios. Hermano, vaya conmigo al capítulo 26 de Isaías. Gloria a Dios. Miren la enseñanza. Y Aleluya. vamos tan a gusto, vámonos. Gloria a Dios. También hasta Gloria que a se habló. Dios. Aleluya. Aleluyita. De los diezmos y de las finanzas. 26:9. Oiga, con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí yo veo a un hombre o a una mujer que tienen temor, que están sembrando en el reino de los cielos toda su vida, su familia, su tiempo, sus finanzas, su ser, porque el asunto es entre Dios y su pueblo. Oiga, en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que haya o que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia.
si alguien se pregunta, bueno, está hablando de la ley de Dios, está hablando del Antiguo Testamento, ¿cómo está eso? Muy claro. La enseñanza es, hermano amado, que la palabra es eterna. Y que la palabra se tiene que trasladar o traducir o parafrasear para entenderla. Ahora, vaya conmigo al Nuevo. A ver qué dice el Nuevo Testamento en referencia a lo que estamos leyendo. Libro de Tito. Aleluya. ¿Libro de quién? Tito. Tito. ¿Dónde está Tito? En la Biblia. Después de segunda de Timoteo. Aleluya. ¿Quién era Tito? Aleluya. ¿Un hijo de quién? De Pablo, espiritualmente engendrado por él, un ministro joven. Capítulo. Que Dios le está enseñando algo muy importante. Capítulo número 3. Gloria a Dios. Tito capítulo 3 habla de ciertos hombres que nunca 3:7. Oiga, está hablando de personajes que nunca van a aprender. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar 3:7 al conocimiento de la verdad. Hay gente que nunca va a llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Oiga, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto Tito Judas. a la fe. Tito, perdón. ¿Está conmigo? ¿Y por qué no me dice nadie nada? Aleluya. A ver, ¿quién lo lee? Tito 3:7. A ver, Tito, yo no dije 3:7, 3:13 y 14. A cenas. Aleluya. Camina con diligencia a cenas. A ver, Intérprete. ¿se vale equivocarse? Y a- Amén. amén. ¿Cuántos me perdonan? Amén. Por favor, regálenme una sonrisa. Gloria a Es Dios. que no me equivoco. Mira, estaba buscando por acá y andamos primera, segunda de Timoteo, Tito, capítulo 3, versículo 13. Porque aquella porción también habla, pero observe esto. A cenas, intérprete de la ley. Continúe. Y a Apolos para que nada les falte. ¿Sabe cómo dice aquí? Encamínales Camina con diligencia. con solicitud o diligencia, de modo que nada les falte. Oiga, Apolos, oiga, a cenas, le está diciendo Pablo al siervo llamado Tito, ministro, enséñales, encamínalas. Pero ¿cómo les va a enseñar si Apolos, dice en la Biblia, era poderoso en palabra, tenía de nuevo? ¿Verdad que sí? ¿Cómo le voy a enseñar a ustedes lo que es el tiempo? O sea, a lo mejor saben más que yo. Pero qué terrible es encaminar. Qué terrible es empujar a los santos. ¡Ay! ¡Camínale! ¡No! ¡Camine! ¡Que no! ¡Camine! Empujarlos. Porque así somos los seres humanos. Ahora, ojalá y no se enojen, porque cuando lo empujan a uno le pegan un galletazo. Bueno, yo no quiero eso. Yo quiero que entienda el 14. Oigan, estoy hablando con los siervos. Amén. Gloria a Dios. Y aprendan. ¿Van a aprender? Sí. ¿Pero cómo? Con la Biblia. Y si no, pues ni modo. También los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad. Oigan, los que no aprenden, para que no sean sin fruto. Qué terrible es pedirle: Señor, bendíceme. Señor, dame. Señor, úsame. ¿Por qué no le pedimos: Señor, quiero hacer tu voluntad? Señor, yo me rindo. Señor, yo doy en vez de que me des. Señor, dame para dar a tu obra, para el reino de los cielos. ¿Qué diferencia, no? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios del cielo, por favor, vamos mejor a darle al Señor. Ayúdame a alguien, vamos a darle a Él una ofrenda de palmas. No la oigo como las
Dios. Filipenses, capítulo 4. Gloria a Dios, aleluya. Filipenses, está en la Biblia. Gloria a Dios, aleluya. Capítulo número 4. Ojalá y podamos entender lo que voy a leer. Es tan sencillo. Gloria a Dios. Filipenses 4, versículo número 11. Oiga esto. No lo digo porque tenga escasez. Oiga esto. Pues he aprendido. Ajá. Aquí hay un alumno que dijo: yo ya aprendí. Yo ya aprendí. No solo aprendí, dinámica. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. 12. Sé vivir humildemente. ¿Oyó eso? Amén. Y sé tener abundancia. Oiga, en todo y por todo estoy enseñado. ¿Quién enseñó a Pablo? Dios. ¿Y qué aprendió Pablo? A contentarse. Pablo sabía dormir en hoteles de 7 estrellas y en petacos de 7 pulgas cuando iba a predicar como misionero. Pablo conocía lo que era tener en abundancia y sabía lo que era tener necesidad. Pero Pablo era un hombre sabio y serio que tenía un balance y un orden de prioridades. ¿Sabe por qué golpean las finanzas? Porque mucha gente no tiene un orden de prioridades. ¿Sabe por qué gente pelea como Jacob contra Dios? Y hasta le dice: si tú me das, te doy. No, así no es el diezmo. Oiga esto, ¿sabe por qué? Porque hay desorden en su vida. Oiga esto, hay desorden en su vida. Solo tal vez quiere ayudarle, pero oiga esto. Oiga el 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer. ¿Qué cosa? Necesidad. Gloria a Dios. Necesidad. Amén, gloria a Dios. aleluya. ¿Cuántos dicen gloria a Dios al Gloria tema? a Dios, Gloria aleluya. a Dios. Alabado sea su nombre. Primera de Timoteo. Vamos a leer el Nuevo Gloria a Testamento. Dios, aleluya. Capítulo número 5, versículo número 4. Viene Pablo a enseñarle a Timoteo, a decirle que no reprenda a los ancianos, que los exhorte como a padres, a los jóvenes como hermanos, etcétera, que honre a las viudas y da estructura doctrinal. Pero venga el 4, 5:4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos. Oiga, ahí está el mensaje escondido. Gloria a Dios. Los nietos a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. ¿Sabe que cuando Jesús hablaba con los fariseos se acercaba y les hablaba a Jesús de lo que había en lo más profundo de su corazón de ellos? Y Jesús les decía: de lo más profundo del corazón salen 13 cosas poderosas. Y les enseñaba sobre lo que era el adulterio, sobre lo que era esto, sobre lo que era lo otro. Y cuando Jesús les hablaba del diezmo y de la ofrenda. ¿Y sabe qué hacían los fariseos inteligentemente? Decían: no, Corán, nosotros no damos al templo porque se lo damos a nuestros padres. No honramos a Dios con nuestros diezmos porque nuestros padres tienen necesidad y nosotros, al no diezmar, bendecimos a nuestros padres. Y era mentira. Hay gente que no diezma y ni a sus padres honra con las finanzas. Tan dilemas, tan conflictos con Dios, porque nuestros padres deben ser honrados para que nosotros recibamos de parte de Dios la promesa de larga duración, porque honrando a nuestros padres estamos honrando a Dios y estamos sembrando. Pero qué terrible es cuando ni se honra a Dios ni se honra a los padres, cuando se ha oído la palabra y no se ha
aprendido el primer principio, que es el temor a Dios. Qué tremendo es cuando viene Dios y luego nos enseña en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Mire lo que dice Dios en el Antiguo Testamento para todo su pueblo. Isaías capítulo 48. Gloria a Dios. ¿Cuántos están discerniendo el ambiente? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Cuántos tenemos gozo y alegría? Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Isaías 48. Aleluya. Aleluya. Versículo 17. Para todos los que han recibido la exhortación, escuche lo que viene ahora. Gloria a Dios. Dice 48:17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo. Este asunto es con los redimidos. Oigan, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que Aleluya. debes seguir. Gloria a Dios. Entonces Dios nos está enseñando. Amén. ¿Qué hemos aprendido de Dios? A venir al altar, a adorar, a alabar, a recibir. Pero oiga lo que está diciendo Dios aquí. Él nos está enseñando el temor. Él nos está enseñando el orden. Él nos está enseñando lo que Dios anhela y desea. ¿Y por qué cree usted que Dios nos habla esto? ¿Por qué, José? Quiere bendecirnos. Dios quiere bendecirnos, hermano, porque es provechosa, porque lo necesitamos, porque Él es nuestro Padre. Última porción para romper en el nombre del Señor. ¿Deutero o no? Gloria a No. Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Capítulo 32. Ya se acabaron los amenes. No, aleluya. Capítulo 32, versículo número 1. Pido disculpas. Aleluya. Aquí al frente uno se pone nervioso para Gloria enseñar y a Dios. le cuesta a uno buscar los versículos y en veces cometemos errores. Aleluya. 32, versículo 1. Esto es para el pueblo de Dios. Ok, oiga esto, 32, 1. Escuchad. Ahí viene Dios a hablar. Cielos, y hablaré. Y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza. Destilará como el rocío de la mañana. Oiga, mi razonamiento. Está diciendo Dios, razonemos. Pongámonos bien. Vamos a ordenarnos. Todos los que son pueblo, los que son siervos, los que son siervas. ¿Usted cree que es correcto lo que hemos leído? ¿O es legalismo? No. ¿O es golpes? ¿O es exhortación? ¿O es algo fuera de orden? ¿O es decirle a alguien de dinero? De dinero. Porque gente se ha ido de aquí. Y, hermano, yo no diezmo. No diezme, pero lo va a seguir el diezmo donde quiera que vaya. Hay gente, hermano, que está peleado. Gloria a Dios, aleluya. Tranquilo. Yo voy a leerle la Biblia. Destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Ahí viene Dios. Escuchen. Porque el nombre de Jehová proclamaré. Ahí viene. Engrandecer a nuestro Dios. Punto. ¿Por qué lo tenemos que engrandecer? Él es la roca cuya obra es perfecta. Porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Aleluya. Es justo Gloria a Dios. y Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a su nombre. Aprendiendo de Dios. Aleluya. Hagamos una dinámica. Gloria a Dios. Lo que usted ha aprendido de Dios, Gloria a haga Dios. su dinámica. Aleluya. Por el Espíritu de Dios en el altar, en su lugar. Dele a Dios gloria. Dele a Dios honra. Dígale, aquí está mi vida. Te quiero conocer. Te quiero experimentar. Tu palabra dice que tú eres fiel y verdadero. Aleluya. Te Gloria quiero a Dios. amar. Quiero entregarme a ti total y completamente. Quiero servirte. Quiero adorarte. ¿Será que es correcto lo que estoy enseñando? Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Amén. ¿Por qué no le regalamos otra ofrenda de almas al Señor? Aleluya. Tenemos 3 minutos para la una. ¿Habrá alguien que esté enfermo? Cuando hay peticiones, en veces la gente pide: quiero que oren por mí para que el Señor me sane. Amén, el Señor ya escuchó su oración. Pero ¿qué dice la Biblia? Si hay alguno que está enfermo, venga. Venga. ¿A dónde? A las Al autoridades. altar. ¿A quién se va a dirigir? A la autoridad. Las autoridades de la iglesia. ¿Para qué? Para que le unjan con aceite. El aceite es un símbolo, una figura del Espíritu Santo, para que caiga sobre su cabeza Aleluya. y le ayude Gloria a a su fe. Dios. ¿Para qué? Para que el Señor le sane Amén. a todo el que está enfermo. ¿Habrá alguien enfermo? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Necesita sanidad? ¿Qué ha aprendido de Dios? Isaías 53:6. Por sus llagas, Hemos sido curados. por sus llagas, Hemos sido curados. su sangre ha sido derramada. Aleluya. En la Gloria cruz a del Dios. Calvario Él nos salvó, nos compró, pero ahí viene también la sanidad, Gloria a Dios. la liberación, la restauración. Ahí viene lo que usted necesita. Aleluya. ¿Será que necesitamos algo? Levante la mano los que necesitan. Amén. Gloria a Dios. Nomás los que necesitan, los que no, quédese en su lugar. Los que necesitan, venga al altar. Si usted desea, venga, Aleluya. venga, Gloria a Dios. Gloria a Dios. venga, Gloria a Dios. Aleluya. venga. Aleluya.